Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento del día usted va a estar viendo este video, pero creo que es mi deber hacer este video. Voy a hacer este video por una sencilla razón. En el día de ayer, hoy estamos a 7 del mes de junio del 2022. En el día de ayer, 6 de junio, el Diario Libre hizo una publicación con respecto a los monitores del MINER. Mi nombre es Luis Miguel Martínez. Sale mi nombre en el post de, del Diario Libre. Y quiero hacer algunas aclaraciones porque con respecto a eso, luego de ese post del Diario Libre, no solo un post, sino un artículo del periódico, he visto muchas personas creando contenido y dando su información con respecto a lo que está sucediendo con los monitores. Y noto que hay mucha gente que no está informada, pero sin embargo está opinando. Y yo voy a aclarar muchas cosas acá con respecto a todo lo que se dice de los monitores. Quiero empezar diciendo, porque ya he visto muchos comentarios de personas asumiendo que los monitores, por ser una posición creada en el gobierno del PLD, los monitores somos compañeros del PLD. Al día de hoy yo conozco que tengo contacto con ellos en grupos que yo manejo o de otros lados, casi todos de grupos que yo manejo, cerca de 2000 monitores. Y yo no conozco el primero que me haya dicho que entró al sistema educativo en la posición de monitor por ser un compañero del PLD. De hecho, hay muchos, o sea, todos los monitores veo que tienen ideologías políticas diferentes, de la Fuerza del Pueblo, del PRM, del PLD, o sea, hay de todos. No es verdad que somos compañeros del PLD y que por eso entramos al sistema. A mí en lo particular, para poder entrar al sistema, se me exigió una habilitación docente. Y los compañeros, la mayoría que conozco, entraron al sistema porque hubo una necesidad en el centro en el que trabajan y el centro en el que trabajan creó como alguna especie de concurso. La ley le llama a eso oposición. Creó una especie de concurso, evalúan a las personas que están ahí en su entorno y luego los que tienen mejores resultados se envían al MINER y el MINER los nombra. El nombramiento a los monitores, a la mayoría de los monitores que conozco, viene al revés, no viene desde el MINER hacia la escuela, sino desde la escuela al MINER. Eso es muy importante que se sepa porque la gente suele hablar, decir, hubo una persona en el día de ayer me dijo, no, ustedes lo hicieron, y yo le pregunté, cuando dices ustedes, ¿a quiénes te refieres? No me respondió, pero yo sé que me estaba acusando de ser un compañero del PLD. Y no es cierto. No soy ni nunca he sido del PLD. Habiendo aclarado eso, entonces voy a hacer algunas aclaraciones adicionales. Es muy normal ver a cualquier persona decir con su boca que la única forma de entrar a la carrera docente es el concurso. Cuando yo veo ese tipo de comentarios, me doy cuenta de que esa persona no ha leído la ley. Y ya no lo hago, pero a lo primero preguntaba, a esa persona le preguntaba, ¿en qué artículo de la ley dice eso? Y yo me voy a tomar el tiempo en este momento para leer lo que dice la ley. Dice la ley 6697, es la ley de educación, en su artículo 139. Vamos a ver si es real lo que dicen de que solamente se entra por concurso de oposición. Dice, los cargos administrativos docentes y técnicos docentes de los diversos niveles del sistema educativo público serán servidos previos concursos de oposición. Y hay una coma, no hay un punto. O por oposición, y voy a leer
porque la ley define lo que es oposición. Dice, la oposición consistirá en la aplicación de pruebas y exámenes que se utilizarán para las personas que ingresen al servicio educativo. La oposición y méritos profesionales se utilizarán para los ascensos y promociones y se tomará en consideración el desempeño en las labores que haya mostrado el aspirante. Eso ahí define la oposición. Lo dije inicialmente en el video de que era una oposición. Y da una tercera forma, que es méritos profesionales. Eso no lo digo yo, eso lo dice la ley en su artículo 139. Si a partir de ahí usted quiere decir, como ya he visto personas, que solamente se entra por concurso de oposición, creo que no tenemos nada que hablar. Oposición y méritos profesionales. Y ahí está leído claramente de qué es cada uno. Dígase que cualquier persona que haya entrado al sistema educativo a dar clases mediante un examen que le hayan dado, eso también es válido para entrar a los cargos administrativos docentes y técnicos docentes. Eso no lo digo yo, eso lo dice la ley 6697. ¿Qué sucede? Esta información yo la manejo bastante bien, tengo mucho tiempo ya manejándola y sé que también la manejan las autoridades del Ministerio de Educación. Lo sé porque me lo han dicho. Tuve una reunión en el mes de marzo con el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, el señor Rafael Alcántara. En esa reunión que tuvimos él y yo, y habíamos 4 personas en total, éramos 3 monitores, y él. En esa reunión inmediatamente él dijo, no, es por concurso de oposición. Tienen que concursar. En ese momento yo solamente le dije, pero eso no es lo que dice la ley. Y en ese momento su respuesta fue, bueno, sí, también por méritos profesionales, pero eso son para personas que tienen 2 y 3 años en el sistema. Lo que me deja decir que él sabe lo que tiene que hacer con los monitores. Y no con los monitores, con cualquier persona que esté haciendo algún tipo de docencia en el Ministerio de Educación. Porque la palabra monitor no representa nada, sino es la función que se hace. Me dijo que le hiciera una propuesta y propuesta que, como ya lo imaginaba, fue engavetada. No tuve respuesta en el tiempo que la ley me estipula para que ellos me den respuesta y se quedó de esa forma. ¿Qué sucede? El estatuto docente también está regulado por la ley 6697. Ya he escuchado personas decirme que el estatuto docente, o no, peor aún, ya escuché a los abogados del Ministerio de Educación decir que el estatuto docente solamente aplica para docentes. Y cuando hablo de docentes, en este caso, aplica para docentes que están en la nómina docente en la permanencia. Y hasta tristeza me da escuchar eso de los que se suponen que son los que deben de hacer cumplir las leyes. El capítulo 3 del estatuto docente, que se llama de los nombramientos, ese es el título de ese capítulo 3, de los nombramientos. En su artículo 58 específicamente dice, la Secretaría de Estado de Educación podrá designar interinamente, voy a frenar ahí, interinamente le pueden dar el significado de mientras tanto, interinamente y en condiciones excepcionales, personal docente hasta terminar el año escolar. Y me paro ahí un momento. Dígase que para nada es ilegal que el Ministerio de Educación nombre maestros sin concurso. Eso es totalmente legal según el estatuto docente. Sigo. En caso de mantenerse la necesidad más allá del periodo establecido en el contrato, el docente adquiere el derecho a la evaluación y a la condición de permanente si sus resultados son satisfactorios. Cuando no permanezca la necesidad del cargo, el docente pasará al registro de elegibles.
¿Qué significa esto? Esto no está sujeto a interpretación. La interpretación puede ser una por cada cabeza. Esto está sujeto a leerlo y verlo de forma taxativa. ¿Qué está queriendo decir aquí? Luego de que el Ministerio de Educación nos nombra, en un año ellos no nos pueden sacar, pero si nos sacan en un año, pasamos al banco de elegibles. Al banco de elegibles pasamos. ¿Por qué? Bueno, porque la necesidad no se mantuvo en el centro, pero ya estás en un banco de elegibles para cuando se abran las vacantes nuevamente. No lo digo yo, lo dice el artículo 58. Pero si usted, o si usted no, si el centro en el que usted se encuentra mantuvo la necesidad, entonces ahí ya usted adquiere el derecho a la evaluación y a la permanencia. A la permanencia, dígase entrar a la carrera docente. Aquí creo que está totalmente refutado que el estatuto docente no solamente aplica para docentes en la permanencia. Fíjense que eso yo lo estoy leyendo, es el artículo 58 del estatuto docente. Y entonces aquí viene otro problema, o no otro problema, otra disyuntiva. Muchas personas empiezan a decir que eso no aplica para nosotros porque nosotros no somos maestros interinos. Y pregunto, o sea, muchas personas me han dicho que la palabra monitor no está en la, en la ley. Y yo pregunto, ¿puede una institución inventar un nombre que no esté en la ley única y exclusivamente para evadirla? Es una pregunta que entiendo que me gustaría que me respondieran las personas y las autoridades. El estatuto docente me habla de maestro interino, pero yo voy a conseguir un maestro interino, le voy a cambiar el nombre, ya no le diré maestro interino, le voy a poner monitor, pero tiene exactamente las mismas características de un maestro, pero como no dice maestro interino, ya no aplicas para la ley. Hacer eso inclusive está fuera del marco legal, fuera totalmente del marco legal. Tú no puedes crear un nombre que no esté en la ley. Este martes, ya el día de hoy, 7 de junio del 2022, era nuestra cuarta audiencia, o fue nuestra cuarta audiencia en los tribunales. Actualmente estamos en los tribunales contra el Ministerio de Educación, exigiendo nuestros derechos. Al día de hoy, 4 audiencias, no ha sucedido la gran cosa todavía, estamos en depósito de documentos, es un proceso normal. Deposito un documento, ellos tienen que revisarlo, piden una prórroga, ellos depositan un documento, nosotros tenemos que revisarlo, pedimos prórroga. Eso es lo que ha estado sucediendo el día de hoy. Y en el día de hoy sucedió lo mismo. O sea, vamos para una quinta audiencia el martes 14 de junio del 2022. Al día de hoy los monitores no estamos en la disposición de ir a un concurso de oposición. Y voy a explicar por qué. Primero, porque la ley nos avala. Y creo que ya quedó bastante claro. O sea, tenemos méritos profesionales. Segundo, ellos decidieron dejarnos fuera del concurso en septiembre. Y todavía en ese momento estábamos dispuestos a concursar. Pero ¿qué sucede? Una vez ya estamos en los tribunales, el Ministerio de Educación ha empezado con represalias a los monitores. Y voy a mencionar una de las más conocidas últimamente. El pago pasado, cerca de 400 monitores a nivel nacional no cobraron. Tuvieron sus cuentas bloqueadas porque el Ministerio de Educación alegó
que estaban en dos nóminas del Estado y que eso era ilegal. Y le bloqueó sus cuentas. Pero ojo, ellos dicen de hecho que ni siquiera fueron ellos que la bloquearon, sino que eso se bloqueó desde la Contraloría. Pero qué sorpresa, la Contraloría solamente bloqueó la cuenta del Ministerio de Educación, no bloquearon las otras cuentas. Vamos a ver si lo que yo acabo de decir es cierto, o si es válido ante la ley. Vamos a ver qué dice la ley de función pública. La ley de función pública en el capítulo 2, que se llama de las prohibiciones, artículo 80, el acápite número 5. Vamos a ver qué está prohibido. Dice, está prohibido aceptar designación para desempeñar en forma simultánea más de un cargo del Estado, salvo cuando se trate de labores docentes. Me paro ahí un momento. Dice labores docentes, culturales, de investigación y las de carácter honorífico, no afectadas por incompatibilidad legal y con la debida reposición horaria cuando hubiera superposición de este tipo. O sea que usted puede estar en dos, siempre y cuando bajo esas condiciones, pero que no choquen los horarios, que usted las pueda sobrellevar ambas. Vamos a ver qué dice la Constitución de la República Dominicana en su artículo 144, que dice régimen de compensación. Ningún funcionario o empleado del Estado puede desempeñar de forma simultánea más de un cargo remunerado, salvo la docencia. Si vemos en ambos, en la ley de función pública dice labores docentes y en la Constitución dice salvo la docencia. ¿Qué alega el Ministerio de Educación? Bueno, que nosotros no estamos en la nómina docente. Yo en ninguna parte de ninguna de las dos leyes he leído que habla de nómina docente, sino de labores docentes. Si el Ministerio de Educación, perdón, si los monitores no hacemos una labor docente, me gustaría que me expliquen cuál es la labor que hacemos. Yo tengo acá certificados del Ministerio de Educación de docentes. La computadora que tengo el voucher que dice que ese equipo solamente era para docentes. Tengo una carga horaria, tengo un registro que llenar este año, he llenado otros años pasados. Pero me voy más lejos. Suponiendo que en el Ministerio de Agricultura, por poner algún ejemplo, haya alguien que su función sea docente. El Ministerio de Agricultura no tiene una nómina docente, sin embargo, él sigue estando dentro de la ley. Él puede tener otro empleo remunerado en el Estado, porque ya tiene uno de docente. Y el Ministerio de Agricultura no tiene ninguna nómina docente. Así que eso se cae por todas partes. ¿Por qué digo que es una represalia? Bueno, solamente el Ministerio de Educación hizo eso. Las otras instituciones, ninguna les bloquearon a los monitores que hacen su labor docente. Ya habiendo visto las represalias que dice la ley y todo, fíjense que yo no estoy hablando de nada que yo quiera ni que yo crea. Yo estoy hablando con objetividad, me parece. Ya habiendo visto todo esto, vuelvo a la pregunta. ¿Por qué los monitores no estamos en la disposición de entrar a un concurso de oposición? Si nosotros vamos a un concurso de oposición, es muy seguro que la mayoría de las personas que están viendo este video sepan el motivo por el cual no estamos en la disposición. Hay una represalia clara del Ministerio de Educación y si vamos a un concurso, sencillamente sería el poder para terminar de acabar con nosotros. Y es lo que no le podemos permitir. Entonces, ya yo le he planteado parte, eso no es todo, parte de lo que los monitores del MINER estamos exigiendo. Les he explicado de dónde nos avalamos. Hay otras partecitas que nosotros, que no voy a debatir aquí,
pero que son igual de importantes, algunas hasta más importantes que las que acabo de leer. Pero quería aclarar esas dudas que tienen muchas personas con respecto a nosotros. Creo que ya no tengo que explicar si el concurso de oposición es la única vía. Búsquelo, léalo usted mismo o usted misma, vea qué dice la ley, analice sobre la represalia que ha tomado el Ministerio de Educación contra los monitores, que al día de hoy esos más de 400 monitores no han cobrado. Quiero que sepan que conozco de casos de personas que están en el Ministerio de Educación, no están en la nómina docente y sí están en otras nóminas y no fueron bloqueados. Conozco una persona que está dentro de la ley de función pública porque hace un trabajo de investigación, es decir, es militar, y esa persona cobró en sus dos nóminas. Es decir, que yo lo veo bien, pero es decir que la retaliación fue solamente contra los monitores. Así que me despido, mi nombre es Luis Miguel Martínez y quedo a las órdenes.